Capítulo 146. ¿Cómo des que llegamos con Cortés a Tezcuco con todo nuestro ejército y soldados, de la entrada de rodear los pueblos de la laguna, tenían concertado entre ciertas personas de los que habían pasado con Narváez, de matar a Cortés y a todos los que fuésemos en su defensa, y quien fue primero autor de aquella chirinola fue uno que había sido gran amigo de Diego Velázquez, gobernador de Cuba, al cual soldado Cortés le mandó ahorcar por sentencia, y cómo se erraron los esclavos y se apercibió todo el real y los pueblos nuestros amigos. Y se hizo alarde y ordenanzas y otras cosas que más pasaron. Ya he dicho, como veníamos tan destrozados y heridos de la entrada por mí nombrada, pareció ser que un gran amigo del gobernador de Cuba, que se decía Antonio de Villafaña, natural de Zamora u de Toro, se concertó con otros soldados de los de Narváez, los cuales no nombro sus nombres por su honor, que así como viniese Cortés de aquella entrada, que le matasen, y había de ser de esta manera, que, como en aquella sazón había venido un navío de Castilla, que cuando Cortés estuviese sentado a la mesa comiendo con sus capitanes y soldados, que entre aquellas personas que tenían hecho el concierto que trujesen una carta muy cerrada y sellada como que venía de Castilla, y que dijesen que era de su padre Martín Cortés, y que cuando la estuviese leyendo le diesen de puñaladas, así al Cortés como a todos los capitanes y soldados que cerca de Cortés nos hallásemos en su defensa. Pues ya hecho y consultado todo lo por mí dicho, los que lo tenían concertado, quiso nuestro Señor que dieron parle del negocio a dos personas principales, que aquí tampoco quiero nombrar, que habían ido en la entrada con nosotros, y aun a uno de ellos en el concierto que tenían le habían nombrado por uno de los capitanes generales después que hubiesen muerto a Cortés, y asimismo a otros soldados de los de Narváez hacían alguacil mayor e alférez, y alcaldes y regidores, y contador y tesorero y veedor, y otras cosas de este arte, y aun repartido entre ellos nuestros bienes y caballos, y este concierto estuvo encubierto 2 días después que llegamos a Tezcuco, y nuestro Señor Dios fue servido que tal cosa no pasase, porque era perderse la Nueva España y todos nosotros muriéramos, porque luego se levantaran bandos y chirinolas. Pareció ser que un soldado lo descubrió u Cortés, que luego pusiese remedio en ello antes que más fuego sobre aquel caso se encendiese, porque le certificó aquel buen soldado que eran muchas personas de calidad en ello, y como Cortés lo supo, después de hacer grandes ofrecimientos y dádivas que le dio a quien se lo descubrió, muy presto secretamente lo hace saber a todos nuestros capitanes, que fueron Pedro de Alvarado e Francisco de Lugo, y a Cristóbal de Olí y a Gonzalo de Saudoval, e Andrés de Tapia e a mí, y a 2 alcaldes ordinarios que eran de aquel año que se decían Luis Marín y Pedro de Ircio, y a todos nosotros los que éramos de la parte de Cortés, y así como lo supimos, nos apercebimos, y sin más tardar fuimos con Cortés a la posada de Antonio de Villafaña, y estaban con él muchos de los que eran en la conjuración, y de presto le echamos mano al Villafaña con 4 alguaciles que Cortés llevaba, y los capitanes y soldados que con el Villafaña estaban comenzaron a huir, y Cortés les mandó detener y prender a algunos de ellos. Y cuando tuvimos preso al Villafaña, Cortés le sacó del seno el memorial que tenía con las firmas de los que fueron en el concierto que dicho tengo, y como lo hubo leído, y vio que eran muchas personas en ello de calidad, por no infamarlos, echó fama que comió el memorial el Villafaña, y que no le había visto ni leído, luego hizo proceso contra él, y tomada la confesión, dijo la verdad, con muchos testigos que había de fe y de creer, que tomaron sobre el caso, por sentencia que dieron los alcaldes ordinarios juntamente con Cortés y el maestre de campo Cristóbal de Olí. Y después que se confesó con el padre Juan Díaz, le ahorcaron de una ventana del aposento donde posaba el Villafaña, y no quiso Cortés que otro ninguno fuese infamado en aquel mal caso, puesto que en aquella sazón echaron presos a muchos por poner temores y hacer señal que quería hacer justicia de otros, y como el tiempo no daba lugar a ello, se disimuló. Y luego acordó Cortés de tener guarda para su persona, y fue su capitán un hidalgo que se decía Antonio de Quiñones, natural de Zamora, con 12 soldados. Buenos hombres y esforzados, y le velaban de día y de noche, y a nosotros de los que sentía que éramos de su banda, nos rogaba que mirásemos por su persona. Y desde allí adelante, aunque mostraba gran voluntad a las personas que eran en la conjuración, siempre se recelaba de ellos. Dejemos esta materia, y digamos cómo luego se mandó pregonar que todos los indios e indias que habíamos habido en aquellas entradas los llevasen a herrar dentro de 2 días a una casa que estaba señalada para ello,
Y por no gastar más palabras en esta relación sobre la manera que se vendían en la almoneda, más de las que otras veces tengo dichas en las 2 veces que se erraron, si mal lo habían hecho de antes, muy peor se hizo esta vez, que, después de sacado el real quinto, sacaba Cortés el suyo. Y otras 30 sacaliñas para capitanes, y si eran hermosas y buenas indias las que metíamos a errar, las hurtaban de noche del montón, que no parecían hasta de ahí a buenos días, y por esta causa se dejaban de errar muchas piezas que después teníamos por naborias. Dejemos de hablar en esto, y digamos lo que después en nuestro real se ordenó. Capítulo 147. Cómo Cortés mandó a todos los pueblos nuestros amigos que estaban cercanos de Tezcuco, que hiciesen almacén de saetas y casquillos de cobre, y lo que en nuestro real más pasó. Como se hubo hecho justicia del Antonio de Villafaña, y estaban ya pacíficos los que eran juntamente con él conjurados de matar a Cortés y a Pedro de Alvarado y al Sandoval y a los que fuésemos en su defensa, según más largamente lo tengo escrito en el capítulo pasado, viendo Cortés que ya los bergantines estaban hechos y puestas sus jarcias y velas y remos muy buenos, y más remos de los que habían menester para cada bergantín, y la zanja de agua por donde habían de salir a la laguna muy ancha e hondable. Envió a decir a todos los pueblos nuestros amigos que estaban cerca de Tezcuco, que en cada pueblo hiciesen 8000 casquillos de cobre que fuesen según otros que les llevaron por muestra, que eran de Castilla, y asimismo les mandó que en cada pueblo labrasen y desbastasen otras 8000 saetas de una madera muy buena, que también les llevaron muestra, y les dio de plazo 8 días para que trujesen las saetas y casquillos a nuestro real, lo cual trajeron para el tiempo que se les mandó, que fueron más de 50.000 casquillos y otras tantas 1000 saetas. Y los casquillos fueron mejores que los de Castilla, y luego mandó Cortés a Pedro Barba, que en aquella sazón era capitán de ballesteros, que los repartiese, así saetas como casquillos, entre todos los ballesteros, que les mandase que siempre desbastasen el almacén, y las emplumasen con engrudo, que pega mejor que lo de Castilla, que se hace de unas como raíces que se dice cactol, y asimismo mandó al Pedro Barba que cada ballestero tuviese 2 cuerdas bien pulidas y aderezadas para sus ballestas. Y otras tantas nueces, para que si se quebrase alguna cuerda o faltase la nuez, que luego se pusiese otra, que siempre tirasen a terrero y viesen a qué pasos allegaba la fuga de sus ballestas, y para ello se les dio mucho hilo de Valencia para las cuerdas, porque en el navío que he dicho que vino pocos días había de Castilla, que era de Juan de Burgos, trujo mucho hilo y gran cantidad de pólvora y ballestas y otras muchas armas, y herraje y escopetas. Y también mandó Cortés a los de a caballo que tuviesen sus caballos herrados y las lanzas puestas a punto, que cada día cabalgasen y corriesen y les mostrasen muy bien a revolver y escaramuzar. Y hecho esto, envió mensajeros y cartas a nuestro amigo Xicotenga el Viejo, que, como ya he dicho otras veces, era vuelto cristiano y se llamaba don Lorenzo de Vargas, y a su hijo Xicotenga el Mozo, y a sus hermanos y al Chichimecatecol, haciéndoles saber que en pasando el día de Corpus Christi habíamos de partir de aquella ciudad para ir sobre México a Pon el Cerco. Y que le enviase 20.000 guerreros de los suyos de Tlaxcala y los de Huasosingo y Cholula, pues todos eran amigos y hermanos en armas, ya lo sabían los tlaxcaltecas de sus mismos indios el plazo y concierto, como siempre iban de nuestro real cargados de despojos de las entradas que hacíamos. También apercibió a los de Chalco y Talmanalco y sus sujetos que se apercibiesen para cuando los enviásemos a llamar, y se les hizo saber cómo era para poner cerco a México, y en qué tiempo habíamos de ir. Y también se les dijo a don Hernando, señor de Tezcuco, y a sus principales y a todos sus sujetos, y a todos los más pueblos nuestros amigos, y todos a una respondieron que lo harían muy cumplidamente lo que Cortés les enviaba a mandar, que venían, y los de Tlaxcala vinieron pasada la Pascua del Espíritu Santo. Hecho esto, se acordó de hacer alarde un día de Pascua, lo cual diré adelante el concierto que se dio. Capítulo 148. Cómo se hizo alarde en la ciudad de Tezcuco en los patios mayores de aquella ciudad, y los de a caballo, ballesteros y escopeteros y soldados que se hallaron, y las ordenanzas que se pregonaron, y otras cosas que se hicieron. Después que se dio la orden, así como antes he dicho, y se enviaron mensajeros y cartas a nuestros amigos los de Tlaxcala y a los de Chalco, y se dio aviso a los demás pueblos, acordó Cortés con nuestros capitanes y soldados que para el segundo día del Espíritu Santo, que fue el año de 1521 años, se hiciese alarde.
el cual alarde se hizo en los patios mayores de Tezcuco, y jalaron 84 de a caballo y 650 soldados de espada y de rodela, muchos de lanzas, 194 ballesteros y escopeteros. Y de estos se sacaron para los 13 bergantines los que ahora diré, para cada bergantín 12 ballesteros y escopeteros, estos no habían de remar, y demás de esto también se sacaron otros 12 remeros para cada bergantín, a 6 por banda, que son los 12 que he dicho. Y demás de esto, un capitán por cada bergantín. Por manera que sale a cada bergantín a 25 soldados con el capitán, 13 bergantines que eran a 25 soldados son 288, y con los artilleros que les dieron, de más de los 25 soldados, fueron en todos los bergantines 300 soldados por la cuenta que he dicho, y también les repartió los tiros de frulera halconetes que teníamos y la pólvora que les parecía que habían menester, y esto hecho, mandó pregonar las ordenanzas que todos habíamos de guardar. Lo primero, que ninguna persona fuese osada de blasfemar de nuestro Señor Jesucristo ni de Nuestra Señora su bendita Madre, ni de los santos apóstoles ni otros santos, son graves penas. Lo segundo, que ningún soldado tratase mal a nuestros amigos, pues iban para os ayudar, ni les tomasen cosa ninguna, aunque fuesen de las cosas que ellos habían adquirido en la guerra, ni plata ni chalchihuis. Lo tercero, que ningún soldado fuese osado de salir ni de día ni de noche de nuestro real para ir a ningún pueblo de nuestros amigos ni a otra parte a traer de comer ni a otra cualquier cosa, son graves penas. Lo cuarto, que todos los soldados llevasen muy buenas armas y bien colchadas, y gorjal y papaigos y antiparas y rodela, que, como sabíamos que era tanta la multitud de vara y piedra y flecha y lanza, para todo era menester llevar las armas que decía el pregón. Lo quinto, que ninguna persona jugase caballo ni armas por vía ninguna, con gran pena que se les puso. Lo sexto y último, que ningún soldado ni hombre de a caballo ni ballestero ni escopetero duerma sin estar con todas sus armas vestidas y con alpargates calzados, excepto si no fuese con gran necesidad de heridas o estar doliente, porque estuviésemos muy bien aparejados para cualquier tiempo que los mexicanos viniesen a nos dar guerra. Y demás de esto, se pregonaron las leyes que se mandan guardar en lo militar, que es al que se duerme en la vela o se va del puesto que le ponen, pena de muerte, y se pregonó que ningún soldado vaya de un real a otro sin licencia de su capitán, sou pena de muerte. Más se pregonó, que el soldado que dejare su capitán en la guerra o batalla se huya pena de muerte. Esto pregonado, diré en lo que más se entendió. Capítulo 149. Cómo Cortés buscó a los marineros que eran menester para remar en los bergantines, y se les señaló capitanes que habían de ir en ellos, y de otras cosas que se hicieron. Después de hecho el alarde ya otras veces dicho, como vio Cortés que para remar los bergantines no hallaban tantos hombres del mar que supiesen remar, puesto que bien se conocían los que habíamos traído en nuestros navíos que dimos al través con ellos cuando venimos con Cortés, asimismo se conocían los marineros de los navíos de Narváez y de los de Jamaica, y todos estaban puestos por memoria y los habían apercebido porque habían de remar, y aun con todos ellos no había recaudo para todos 13 bergantines. Y muchos de ellos rehusaban y aún decían que no habían de remar. Y Cortés hizo pesquisa para saber los que eran marineros y habían visto que iban a pescar, o si eran de Palos o Moguer u de Triana u del puerto u de otro cualquier puerto u parte donde hay marineros, les mandaba, so graves penas, que entrasen en los bergantines, y aunque más hidalgos dijesen que eran, les hizo ir a remar. Y de esta manera juntó 150 hombres para remar, y ellos fueron los mejor librados que nosotros los que estábamos en las calzadas batallando. Y quedaron ricos de despojos, como adelante diré. Y des que Cortés les hubo mandado que anduviesen en los bergantines, y les repartió los ballesteros y escopeteros y pólvora y tiros y saetas y todo lo demás que era menester, y les mandó poner en cada bergantín las banderas reales y otras banderas del nombre que se decía ser el bergantín, y otras cosas que convenían, nombró por capitanes para cada uno de ellos a los que ahora aquí diré: a Garcijolguín, Pedro Barba, Juan de Limpias, Carvajal el Sordo, Juan Jaramillo, Jerónimo Ruiz de la Mota, Carvajal. Su compañero que ahora es muy viejo y vive en la calle de San Francisco. A un Portillo que entonces vino de Castilla, buen soldado que tenía una mujer hermosa. A un Zamora que fue maestre de navíos, que vivía ahora en Oaxaca. A un Colmenero que era marinero, buen soldado. A un Lerma a Ginés Nortes Briones, natural de Salamanca. El otro capitán no me acuerdo su nombre.
a Miguel Díaz de Auz, cuando los hubo nombrado, mandó a todos los ballesteros y escopeteros y a los demás soldados que habían de remar, que obedeciesen a los capitanes que les ponía y no saliesen de su mandado, so graves penas, y les dio las instrucciones que cada capitán había de hacer y en qué puesto habían de ir de las calzadas y con qué capitanes de los de tierra. Acabado de poner en concierto todo lo que he dicho, viniéronle a decir a Cortés que venían los capitanes de Tlaxcala con gran copia de guerreros, y venía en ellos por capitán general Xicotenga el Mozo, el que fue capitán cuando las guerras de Tlaxcala, y este fue el que nos trataba la traición en Tlaxcala cuando salimos huyendo de México, según otras muchas veces lo he referido, que traía en su compañía otros 2 hermanos, hijos del buen viejo don Lorenzo de Vargas, que traía gran copia de tlaxcaltecas y de Guasosingo, y otro capitán de cholultecas, y aunque eran pocos, porque, a lo que siempre vi, después que en Cholula se les hizo el castigo ya otra vez por mí dicho en el capítulo que de lo habla, después acá jamás fueron con los mexicanos ni aun con nosotros, sino que se estaban a la mira que aun cuando nos echaron de México no se hallaron ser nuestros contrarios. Dejemos esto, y volvamos a nuestra relación, que como Cortés supo que venía Xicotenga y sus hermanos y otros capitanes, vinieron un día primero del plazo que les enviaron a decir que viniesen, salió a les recibir Cortés 1/4 de legua de Tezcuco con Pedro de Alvarado y otros nuestros capitanes, y como encontraron con el Xicotenga y sus hermanos, les hizo Cortés mucho acato y les abrazó, y a todos los más capitanes, y venían en gran ordenanza y todos muy lucidos, con grandes divisas cada capitanía por sí, y sus banderas tendidas, y el ave blanca que tienen por armas, que parece águila con sus alas tendidas, traían sus alféreces revolando sus banderas y estandartes, y todos con sus arcos y flechas y espadas de a 2 manos y varas con tiraderas, otros macanas y lanzas grandes otras chicas sus penachos, y puestos en concierto y dando voces y gritos silbos, diciendo, viva el emperador, nuestro señor, y Castilla, Castilla, Tlaxcala, Tlaxcala. Y tardaron en entrar en Tezcuco más de 3 horas, y Cortés los mandó aposentar en unos buenos aposentos, y los mandó dar de comer de todo lo que en nuestro real había. Después de muchos abrazos y ofrecimientos que los haría ricos, se despidió de ellos y les dijo que otro día les diría lo que habían de hacer, que ahora venían cansados, que reposasen. Y en aquel instante que llegaron aquellos caciques de Tlaxcala que dicho tengo, entraron en nuestro real cartas que enviaba un soldado que se decía Hernando de Barrientos, desde un pueblo que se dice Chinanta, que estará de México obra de 90 leguas, y lo que en ella se contenía era que habían muerto los mexicanos en el tiempo que nos echaron de México a 3 compañeros suyos cuando estaban en las estancias y minas donde los dejó el capitán Pizarro, que así se llamaba, para que buscasen y descubriesen todas aquellas comarcas si había minas ricas de oro, según dicho tengo en el capítulo que de lo habla, y que el Barrientos que se acogió a aquel pueblo de Chinanta, a dónde estaba, y que son enemigos de mexicanos. Este pueblo fue donde trajeron las picas cuando fuimos sobre Narváez. Y porque no hacen al caso a nuestra relación otras particularidades que decía en la carta, se dejará de decir, y Cortés sobre ella le escribió en respuesta dándole relación de la manera que íbamos de camino para poner cerco a México, y que a todos los caciques de aquellas provincias les diese sus encomiendas, y que mirase que no se viniese de aquella tierra hasta tener carta suya, porque en el camino no le matasen los mexicanos. Dejemos esto, y digamos cómo Cortés ordenó de la manera que habíamos de ir a poner cerco a México, y quién fueron los capitanes, y lo que más en el cerco sucedió.